En las primeras temporadas del programa, era muy común que la escenografía de la vecindad cambiara constantemente. Uno de los mayores ejemplos es el primer episodio luego del piloto mundialmente perdido, titulado El Ropavejero, en el que Don Ramón vive en el apartamento que luego pertenecería a Doña Florinda, y los lavaderos en este caso son 3, y en posición frente a la cámara. Por cierto, que en este episodio escuchamos llorar al chavo de forma distinta al famoso pi 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 pi. En otros episodios que transcurren únicamente en el patio de la vecindad, podemos notar que las entradas tanto de la casa de Don Ramón como de Doña Florinda son diferentes, muchas veces con paredes extra. Además de que si bien lo común es que el pasillo dé directamente al segundo patio, en varios de los episodios el pasillo daba realmente a la ventana del cuarto de la Chilindrina. El Peso de 1972 es el primer episodio donde aparece el personaje de Kiko, además de que en este mismo asegura que está a punto de cumplir 7 años, a diferencia del chavo que durante toda la serie contó con 8 años. Antes de que el locutor Jorge Gutiérrez Zamora se convirtiera en el presentador exclusivo del programa a partir de 1974 hasta su salida en 1979, era común escuchar a los demás actores del elenco hacer la presentación, desde Florinda Mesa hasta María Antonieta de las Nieves. Curiosamente, cada que María Antonieta le tocaba presentar los créditos iniciales, siempre se mencionaba a sí misma primero, cuando lo común era que la mencionaran hasta el final. Y ya que hablamos de los créditos, durante las primeras temporadas del programa era normal que presentaran a Carlos Villagrán como Pirolo, el cual era el apodo que el actor tenía en ese entonces. Sin embargo, dejaría de usarlo luego de que se volviera altamente reconocido por el personaje de Kiko. Casi desde el inicio del programa hasta poco después de la temporada de 1975, era muy común ver pasar de vez en cuando a algunos extras por la vecindad, los cuales serían eliminados posteriormente, muy seguro porque entorpecían los diálogos y movimientos de los actores. En el primer capítulo de La Fiesta de la Buena Vecindad podemos ver a Florinda Mesa con una nariz muy distinta. Si bien se suele asegurar que fue antes de que se operara estéticamente, también es probable que haya sido simplemente una caracterización que no se siguió utilizando, ya que además en algunas fotos donde se le ve de joven, no parece tener la nariz con la forma que se le ve en dicho episodio. Si bien es muy sabido que Don Ramón le debía 14 meses de renta al señor Barriga, en la primera versión de Ensuciar la Ropa Kiko de 1972, este menciona que Don Ramón le debe 8 meses de renta. ¡Venga a pagar la renta! ¡No se haga! ¡No se haga! ¡Me debe 8 meses! Al parecer todavía no aumentaba la cuota para entonces. Los primeros episodios del Chavo venían acompañados de pequeños sketches llamados entremeses. Como en ese entonces tanto Florinda Mesa como Carlos Villagrán eran nuevos integrantes, no solían tener papeles tan relevantes en los sketches como María Antonieta y Ramón Valdés, tanto así que incluso llegaron a aparecer solamente como extras, tal como se ve en el entremés de la segunda parte de Las Vecinas Nuevas. Sin embargo, luego de la salida de María Antonieta del elenco, Chespirito daría mayor protagonismo a Florinda tanto en los sketches como en El Chapulín Colorado, razón por la que luego del retorno de María Antonieta al elenco en 1975, rara vez se le vio participando en El Chapulín Colorado, puesto que Florinda la habría reemplazado como la actriz femenina principal. En el episodio de Faltando Clases de 1973, Don Ramón le dice Flipper a Kiko. Digo, ¿qué me ves, Flipper? ¿Qué me ves? Flipper era el nombre de una serie de 1964 protagonizada por un delfín del mismo nombre, que supongo le recordaba al actor a Ramón Valdés, y de ahí el apodo. Luego del episodio de la barbería donde el chavo le corta sus coletas a la Chilindrina, el personaje estrenaría sus tan características coletas cortas en el episodio de los barquitos de papel, donde siguiendo la continuidad del capítulo anterior, todavía se puede ver a Kiko con sus zapatos manchados de tinta para bolear. Además de romper constantemente la cuarta pared viendo o hablando a la cámara, sobre todo en estas primeras temporadas, el chavo solía hacer muchos chistes meta sobre la misma serie, como en el episodio de Noche de Espantos en el que luego de correr al chavo y a la Chilindrina de su casa, Don Ramón se pone a leer una TV guía con el chavo en la portada, o el episodio de Don Ramón Zapatero donde Kiko le presume su revista del Chapulín Colorado al chavo, mientras que en la contraportada viene precisamente un dibujo del cómic del chavo. En los primeros años de la serie, era mucho más común notar la ausencia de los actores que consolidarían el reparto representativo años después, empezando por el profesor Girafales, que prácticamente no aparecía nada al inicio, y por lo mismo hasta vemos a los niños jugando a la escuelita en el patio de la vecindad, utilizando los mismos diálogos que más tarde dirían dentro de la escuelita con el profesor Girafales. Otro personaje que faltaba recurrentemente al inicio era el señor Barriga, al que en un principio simplemente llamaban como señor o se referían a él como el dueño de la vecindad, ya que no sería sino hasta el episodio del Ropavejero de 1973 cuando revelaría su nombre completo. Mi nombre es Zenón Barriga y Pesado.
Finalmente, otro personaje que también solía ausentarse era Doña Clotilde, quien incluso fue reemplazada en un par de episodios por el personaje de Doña Eduviges, la loca de la escalera, un personaje bastante similar ya que también era una anciana enamorada de Don Ramón, y tenía los mismos diálogos que tiempo después repetiría Angelines Fernández en versiones posteriores de los episodios grabados por Janet Arceo. Como dato adicional, a diferencia de Angelines Fernández, que ya contaba con casi 50 años cuando comenzó a interpretar a Doña Clotilde, Janet Arceo apenas tenía 17 años cuando hizo el papel de Doña Eduviges. Don Ramón también sería reemplazado en el episodio de La Caja de Madera de la temporada de 1975 por el actor Germán Robles, en el papel de Don Román, primo de Don Ramón. Esto porque Ramón Valdés se encontraba enfermo. Sin embargo, supuestamente Ramón Valdés ya habría grabado este episodio en 1973, el cual actualmente está perdido, por lo que la única versión que se conoce de este capítulo con la participación de Ramón Valdés es la versión de 1977 en el que participa la Chilindrina. Por cierto que el episodio con Don Román marca el gran cambio de escenografía que se dio al cambiar el programa de Canal 8 a Canal 2, siendo la diferencia principal el aspecto del piso, el cual antes era completamente liso y ahora contaba con figuras tipo adoquín. En varios episodios se hace mención a Loco Valdés, hermano de Ramón Valdés, como cuando la Chilindrina le menciona que con ese papá y Doña Eduviges, como mamá, sus hermanos se van a parecer precisamente a Loco Valdés. En ese mismo episodio del traje del tío Jacinto, luego de que lo confunde con otra persona, Don Ramón le dice a la Chilindrina que es la Pantera Rosa, y procede a moverse tal como lo hace con el personaje de Peterete, quien precisamente imita al personaje animado. No, soy la Pantera Rosa. En el episodio de La Buena Vecindad de 1973, cuando Florinda critica la fiesta de La Buena Vecindad diciendo que el abuelo de Kiko sí sabía hacer fiestas elegantes, este dice que descanse en paz, ya que se lo había comido un tiburón. Este mismo chiste sería reutilizado más tarde para explicar el paradero del papá de Kiko, que era marino. En la primera versión de la sobrina de Doña Clotilde, esta tiene una perrita llamada Canela, a pesar de que en el episodio anterior ya tenía Satanás. En este y otros episodios de la temporada, aparece Kiko al inicio diciendo que es un programa apto para todo el público. Ya saben, este es un programa apto para todo el público. Igual que el Chapulín Colorado, el Dr. Chapatín también existe en el universo del Chavo, ya que no solo la Chilindrina lo menciona en el episodio de Los Tronadores. ¿Es la abuelita del Dr. Chapatín? Sino que también aparece haciendo un cameo en la canción de Joven Aún, aunque no lo veríamos hablando directamente a los personajes hasta 1980, en los episodios de La Vecindad en el Hospital y La Vecindad en Cancún, recientemente encontrado. Tanto en el episodio de Los Tronadores como en el de los insectos de 1973, se puede ver un grafiti del Chavo con su apodo en la pared de la vecindad. En el episodio de Satanás de 1973, Kiko menciona que nació el 7 de mayo de 1965, lo que significa que tiene 8 años igual que el Chavo, a pesar que en un episodio anterior mencionó que apenas iba a cumplir 7. En el episodio de Don Ramón Zapatero de 1973 y en otros posteriores, el señor Barriga llora y habla como el personaje de Ñoño aún antes de que este existiera. Fue sin querer queriendo. Dentro del programa, en más de una ocasión, los niños mencionan que Don Ramón se parece a Nacho Treyes. ¡Ay, con razón se parece a Nacho Reyes! Un famoso entrenador de fútbol mexicano que justamente es al que Ramón Valdés parodia en la película del Chanfle con el personaje de Moncho Reyes. Y bueno, esto ha sido todo por el momento, ocurrentes. Si les gustaría seguir viendo más curiosidades del Chavo del 8, así como también un propio video sobre todos los errores de la serie, no duden en apoyar este video dejando su like, comentando y compartiéndolo con todo el mundo. Ya saben que yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.